Bendiciones, bendiciones. Que la paz de Yahweh sea con cada uno de ustedes. Hoy aquí, en esta sombrita, en este aire, queremos compartir una pregunta que nos hicieron hace mucho tiempo acerca de un pasaje bíblico, acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, la iglesia, muchas denominaciones, muchos cristianos, lo han vendido como el peor analfabeto del mundo. Se ha dicho que Pedro no sabía leer, que Pedro era un hombre sin letras, sin ningún tipo de conocimiento, porque leen en las Escrituras, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 13, que dice de la siguiente manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dos términos clave aquí, que eran sin letras y que eran del vulgo. Los escribas, los principales sacerdotes, al estar expuesto al sermón que estaba dando el apóstol Pedro y escucharlo hablar con ese denuedo, o sea, con esa facilidad de palabra, ellos decían, pero esta gente son sin letras, son del vulgo. Ahora, del vulgo en Israel, ese término no es lo mismo decir del vulgo en América Latina. Para nosotros, del vulgo es una persona que no sabe escribir, es un analfabeto, que no sabe leer, es una persona que no tiene ningún conocimiento básico, no tiene ni siquiera ni primaria ni secundaria, no tiene ningún conocimiento escolar. Para nosotros eso es del vulgo, o sea, que no sabe leer, que no sabe escribir. Ese es en el contexto nuestro, ese es uno de los principales problemas de interpretación cuando nosotros tomamos el texto y lo explicamos en el contexto nuestro, no en el contexto del texto. Hay que averiguar qué era del vulgo en los tiempos del apóstol Pedro, que era una gente sin letra en los días de Pedro. Mire, en los días de Pedro, alguien del vulgo era alguien que no había estudiado en la escuela rabínica, era alguien que no poseía los conocimientos rabínicos de aquellos días, era alguien que no tenía el conocimiento que se entendían según los maestros de la Torá, según los maestros de la ley que tenía que tener para poder enseñar o para poder exponer el mensaje de la forma como Pedro lo estaba exponiendo. Entonces, al ellos ver la facilidad, la forma de cómo Pedro exponía las escrituras, eso lo asombró, lo llamó poderosamente la atención. Y le dijeron, pero esta gente son del vulgo, en otras palabras, no tienen preparación académica, no tienen preparación intelectual, no han ido a ninguna universidad de los maestros de aquellos días, no estudiaron a los pies de Gamaliel, no estudiaron a los pies de Anás, a los pies de Caifás. Cómo esta gente manejan las escrituras, cómo esta gente tienen este conocimiento acerca del mensaje de Dios. Y esto era lo que ellos le llamaban del vulgo, a alguien que no tenía la preparación académica, que no tenía preparación intelectual, que no tenía el conocimiento de la Torá, como de la forma que lo manejaban los escribas, que la manejaban los fariseos y las otras corrientes de aquellos días. O sea, del vulgo en el contexto hebreo, en el contexto bíblico, no tiene nada que ver con no saber leer, no tiene nada que ver con no saber escribir, porque de hecho la misma Biblia enseña que Pedro sabía leer. Si nosotros leemos el verso del mismo capítulo, del capítulo 3, el verso 25, oiga lo que dice el apóstol Pedro. Cuando los sacerdotes los amenazaron de que no predicaran en el nombre de Yeshua, de que no hablaran en ese nombre, dice que ellos se fueron a orar. Y mientras oraban, oiga lo que decía el apóstol Pedro, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pedro está citando el Salmo 2. O sea, si Pedro no sabe leer, ¿cómo que de pronto Pedro en su oración está orando y en su oración está recitando el capítulo 2 del libro de los Salmos?
donde dice que se reunieron los pueblos, los reyes, contra el Señor y contra su ungido. La palabra ungido es la palabra Mashiach en hebreo, que en el griego se traduce como Cristo. Entonces Pedro sabía leer, porque él está recitando el Salmo 2. Entonces, del Burgo, vuelvo y le reteo, no tiene nada que ver con no saber leer y no saber escribir. Del Burgo significa que no tenía la preparación académica, la preparación intelectual de aquellos días. La preparación rabínica, no todo el mundo estaba facultado para enseñar, no todo el mundo estaba facultado para enseñar la Torá, para enseñar la ley de Dios. Tenía que pasar un centro, un proceso de preparación y de entrenamiento. Ahora, Pedro, con todo el conocimiento o con el poco conocimiento que tenía, llegó sobre él, vino el Espíritu Santo y eso era lo que lo hacía hablar con denuedo, o sea, con esa autoridad, con esa valentía. No fue que el Espíritu Santo enseñó a Pedro a leer, no eso. No era que Pedro no sabía leer y cuando vino el Espíritu que sabía leer, no eso. El Espíritu Santo lo que lo armó fue de autoridad, porque la palabra de nuevo tiene que ver con autoridad, con poder, y Pedro sin ningún miedo, sin ningún temor, comenzó a hablar ante los sacerdotes, ante aquellos príncipes, y comenzó a acusarlos de que ellos eran los culpables de haber dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Jesús dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos, vayan a Jerusalén, al aposento alto, y no salgan de allí hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo iba a capacitar de ese denuedo, de esa autoridad, que iban a tener valor para poder exponer el mensaje de salvación como Yeshua se lo había prometido. Entonces, de nuevo le dio el Espíritu Santo, pero Pedro sabía leer. Lo que no tenía el conocimiento como lo tenían los otros académicos de aquellos días, como poseían los escribas y los fariseos, que tenían un conocimiento de la Torá, de la ley, de todo lo que tiene que ver con los manuscritos y con los libros de sus días. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y este, como siempre, tu espacio, un viaje hacia la luz del conocimiento que el Eterno nos ha preparado para cada día llenarnos más de su sabiduría y de su conocimiento. Y siempre hay un principio que aponderamos, que es el principio que dijo Yeshua: conoceréis la verdad y la verdad os te hará libre. Con estas pequeñas enseñanzas que siempre damos, o sea, tú vas armando, vas almacenando mucho conocimiento, y todo ese pequeño conocimiento de cada uno de esos detalles que vamos dando se va a transformar, a crear en un gran almacén de conocimiento y de sabiduría. Esperamos que comparte este video con otros grupos, con tus compañeros, que esta luz también le llegue a otras personas. Si no te has suscrito a nuestro canal y quieres hacerlo, pues hazlo con toda facilidad y comparte el video, danos tu like, tu comentario, y recuerda algo muy importante: Yeshua HaMashiach es el Salvador del mundo y es el Salvador de tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios te llene de su paz, te llene de su shalom, de sus bendiciones que Él tiene preparado para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.